Hola, buenas tardes. El día de hoy les voy a explicar un poco sobre los indicadores económicos. Los indicadores económicos no son otra cosa más que datos económicos de carácter estadística. Gracias a estos datos podemos realizar un análisis y conocer cómo está la situación económica de un territorio, ya sea actual, también se puede conocer cómo estuvo en el pasado y se puede predecir cómo será en el futuro. Esto gracias a que, como ya lo dije hace un rato, es parte de la estadística. La estadística no es más que encuestas que el gobierno hace a las familias de un cierto territorio para conocer a qué actividades económicas se dedican y cuáles son sus principales fuentes de ingreso. Esto para estudiar todas las actividades económicas con las que cuenta un país, cómo es que ese país genera esos ingresos económicos, a qué se dedica o en qué gastan su trabajo. Uno de estos ejemplos pues viene siendo lo que son las encuestas del INEGI, que se realizan cada 5 años para conocer qué actividades realiza cada familia, cada empresa, cuántos negocios hay en el país, si están registrados, si no están registrados, para que de igual manera se conozca cuáles son los ingresos de un país y cuáles son sus gastos. Entre los indicadores económicos tenemos lo que es el Producto Interno Bruto, que es uno de los indicadores más importantes, ya que gracias a se utiliza, se conoce la riqueza que genera un país en un determinado tiempo. Casi su medición casi siempre viene siendo anual, porque en él se concentran todos los ingresos que genera un país, desde la cosecha de frutas, de manzanas, de conservas, hasta grandes ventas empresariales o la construcción de barcos. Y dentro de su análisis analizan todo lo que son las exportaciones y las importaciones de un país. Es decir, con el Producto Interno Bruto se puede conocer qué tanto un país, por ejemplo México, qué tanto exportó al extranjero, y con ello se conoce cuánto capital entró al país. De igual manera, cuántas cosas se importaron, es decir, cuántas cosas de otros países entraron a nuestro país de México y cuánto se gastó en ciertos productos, en esos productos que se compraron a otros países. El Producto Interno Bruto nos indica una expansión productiva, y si su crecimiento es si el Producto Interno Bruto crece, con ello pues obviamente va a crecer lo que es la economía de un país, como lo es, va a crecer el empleo, van a crecer los ingresos de este país, y por ende el país va a tener más recursos para invertirlo, ya sea con cosas que hagan falta al país o con apoyos a las familias. Y de igual manera, con la estadística pues se conoce cuántas familias viven en estado de pobreza o en estado medio, o cuáles familias a lo mejor no necesitan un apoyo como tal del gobierno. En su caso del Producto Nacional Neto, ese también nos indica cuáles son los ingresos de una población, pero este indicador depende de los grupos sociales, ya que si el crecimiento no es parejo, es decir, que se da en ciertos grupos, este indicador nos está dando a conocer que existe una desigualdad social en la distribución de los ingresos que entran en un cierto gobierno. Para poder conocer el Producto Nacional Neto, se resta la depreciación del capital, es decir, que es la cantidad de renta que reciben las economías domésticas y las empresas que no están constituidas en las sociedades anónimas. Los indicadores económicos son parte fundamental de la economía de cualquier país, ya que es muy importante medir y conocer cómo está la situación económica de un territorio, de una región, y es por ello que los estudiadores económicos o los economistas buscan averiguar qué ocurre en el mundo que los rodea, en el territorio en el que se encuentran, y no nada más de ese país, sino de todos los países que contribuyen a lo que son las importaciones y las exportaciones de cualquier tipo de producto.
Es por ello que es de suma importancia analizar y conocer la situación económica de cada uno bueno, principalmente de nuestro país. Bueno, por mi parte es todo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Carmona Nolasco, soy estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas. El video de hoy consta de la materia macroeconomía impartida por el licenciado Rafael Ríos Bonilla. En el video de hoy vamos a hablar sobre el tema indicadores macroeconómicos. Esto no más que nada es cuando los economistas buscan averiguar qué ocurre en el mundo que nos rodea. Para ello se basan en teorías. Estas teorías más que nada van relacionadas con la observación para crear las teorías macroeconómicas. La estadística económica también nos proporciona una fuente de información sistemática y ayuda a alcanzar los objetivos. También nos comentaba que los gobiernos hacen encuestas a los hogares, a las empresas, para obtener información y así obtienen los indicadores económicos. En la lectura que leímos en el PDF nos mencionaba de los indicadores más usados para medir las actividades económicas. En esta nos decía lo que viene siendo el Producto Interno Bruto, más conocido como el PIB. El PIB es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales. En el PIB, más que nada, es la suma de las compras finales de la economía. También nos mencionaba otro producto, el Producto Nacional Neto, abreviado PNN. Para obtener el Producto Nacional Neto, nos decía que debemos de restar la depreciación del capital. Más que nada, los indicadores tienen un rol importante en la medición de las actividades económicas de nuestro país, ya sea en los hogares o en las empresas. Esto sería todo del video. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osvaldo Rodríguez, estudiante del Instituto Digital del Estado de Puebla, Campus Ixtecamaxitlán. Bueno, le envío un cordial saludo a mi asesor de esta materia, el profesor Rafael Ríos Bonilla. Y pues bueno, el día de hoy les voy a presentar el tema de indicadores económicos. Tenía que realizar una lectura por la cual pues me pareció muy interesante. Además de eso, pues queda claro que un indicador económico pues es un dato estadístico el cual pues nos va a dar, digamos, que el análisis de cierta tendencia, o más bien de cierta situación económica dentro de un país, mejorando o revisando el rendimiento y también la economía de ese país. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues para, más que nada, para medir el pasado y el presente de la economía de ese país. Un claro ejemplo, o más bien para qué nos sirve, es para más bien prevenir y predecir lo que va a suceder con la economía de ese país o lo que va a suceder con ese tipo de datos. También pues esto se emplea por ejemplo en las tasas de interés, en la continuación de obras, no sé, de alguna fábrica o empresa la cual pues quiera seguir manufacturando. Pues aquí es donde se presentan los indicadores económicos. En la lectura nos presenta uno muy claro, que es el PIB, y pues nos presenta las maneras de medirlo, que pues por ejemplo es con las compras finales dentro de la economía, dentro de, por ejemplo, en nuestro país, en México. Pues el PIB es algo muy importante porque pues como sabemos es el valor agregado de cada producto, y también pues la suma de todos los ingresos dentro del país. También pues un claro ejemplo de ello, pues por ejemplo la oferta y demanda de moneda. Esto se da mucho entre países, ¿no? El dólar está más caro, sube, baja, y también se devalúa mucho el peso. Esto dependiendo del nivel económico que tenga cada país. Otro ejemplo de ello pues es el nivel de producción dentro de la industria. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que también un indicador económico no solamente es un indicador global, también puede ser un indicador pues más que nada presente dentro de las empresas. Por ejemplo, el nivel de producción dentro de una empresa o incluso dentro de un país. También pues
dentro de la lectura pues también nos menciona algo del PIB que es muy interesante. Por ejemplo, el consumo familiar, el consumo dentro del gobierno, y pues también otros consumos los cuales pues van a darnos esta estadística, la cual pues va a subir o aumentar dependiendo del paso del tiempo o cómo se maneje desde anteriormente hasta futuramente. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches. Acerca de mi comentario de la lectura de la antología macroeconómica, nos decían que para los economistas los indicadores económicos son muy importantes, ya que nos ayudan a poder saber la inversión acerca de un capital al país o ya sea individual. Igual nos mencionaba ahí los gobiernos periódicamente van haciendo censos o encuestas a los hogares para saber si estos tienen ingresos monetarios a su hogar. Nos hablamos igual acerca de Producto Interno Bruto. Saber la producción de cada producto se exporta o importa al país. Por eso los economistas toman en cuenta los datos tienen que ser cuantificables y pueden ser estadísticos para ellos y son muy importantes. Igual nos mencionaba acerca de el Producto Neto Nacional. Eso nos quiere decir que son los bienes y servicios que se le da a la población, ya sean extranjeros o mismos del país. También nos decía ahí el texto para igual podría ser como las tasas de intereses, individualmente se va subiendo a la cantidad un cierto abono o interés, así para que estos se vayan a los productos del país. Sobre el tema de la lectura, que es los indicadores económicos. Nos dice que la estadística económica proporciona es una fuente de información sistemática y objetiva, ya que hacen encuestas periódicamente a los hogares y a las empresas para obtener información sobre su actividad económica, y así obtienen los indicadores económicos que son los empleados por los economistas para el estudio de la economía. Algunos de los indicadores económicos es el Producto Interno Bruto, que es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional por un cierto periodo de tiempo. Su objetivo es resumir una única cifra el valor monetario de la actividad económica. Este suele considerarse el mejor indicador de los resultados de la economía. Existen diferentes métodos para medir el PIB y se puede utilizar tres, que es el PIB, que es la suma de todas las compras finales de la economía, el otro que es la suma de valores agregados en cada etapa de producción, y el último que es la suma de todos los ingresos de los factores de la producción. También nos dice que el PIB puede ser nominal o real. El nominal es cuando se valoriza a precios corrientes, es decir, que el precio es actual, y el real es cuando su valor está en un precio base del producto del pasado, reflejando un cambio en la producción
Buenas tardes, mi nombre es Filiberto Moreno Sánchez y en este video les hablaré de los indicadores económicos. Los economistas buscan investigar e informarse y saber qué es lo que está pasando en el mundo que les rodea. Por esto se basan en teorías macroeconómicas que les ayuda a saber la realidad en la que ellos están viviendo, la realidad que existe. Los gobiernos encuestan a hogares y a pequeñas empresas para saber e informarse de su actividad económica. Así obtienen los indicadores económicos que son empleados por economistas para estudiar la economía. Esta información debe ser utilizada activamente por los administradores de negocios para saber lo que está pasando con toda la economía. Después les hablaré de los indicadores económicos más fluyentes en la economía. En este encontramos el Producto Interno Bruto. El BIP, Producto Interno Bruto, es el valor de la producción corriente de bienes y servicios finales por un cierto periodo de tiempo. Su actividad o objetivo es resumir la única cifra de valor monetaria de una actividad económica. Suele considerarse el mejor indicador económico de todos. También tenemos el Producto Nacional Neto, PIN. En este la economía depende de evaluarse de cada año. Se practica y se hace la resolución de cómo va la economía cada año. El PNN, debido a los impuestos, establece una diferencia porcentual entre el precio y lo que pagan los consumidores de bienes que adquieren y el precio de las empresas. También está la otra, que es el mercado de bienes y servicios. El nivel de producto de la economía está determinada por la interacción de oferta agregada y demanda agregada. La demanda agregada es el nivel de la demanda del total que pone para un nivel de dando. Esta da a saber el nivel de precios para asumir y darse cuenta de cuánto se consume y poder darle un precio a cualquier producto o servicio que se venda. La inversión y el gasto público, por tanto, acumula la demanda agregada para un nivel de precios. El otro es consumo de inversión y gasto de gobierno. La demanda agregada representa el total del gasto de la economía. Sin embargo, para saber el nivel de ingreso del equilibrio, debemos igualar el gasto con el ingreso de la economía. Que en este entra en el otro sería la política fiscal y la curva de inversión ahorro IS. En esta representa la relación del tipo de interés y el nivel de la demanda agregada, manteniendo fijas las otras variables para que no haya una desviación y todo lo que se hace y se checa sea lo mismo. Esta no cambia mucho. Cuando llega a haber un cambio en la economía del mercado, solamente se hace un solo cambio, no hay muchos cambios, porque fácil se puede controlar este cambio. El último sería las empresas. El sector productor tiene mucho que ver dentro de este, porque aunque son pequeñas empresas, toman rienda de lo que se lleva dentro de el factor de la economía, porque gracias a las empresas nosotros sabemos que ellas producen mucho capital y su economía es muy alta, pero dentro de ella entra el gobierno. El gobierno lo que hace, les quita un impuesto, que aquí entran los impuestos, les quita un impuesto y les hace ver las cosas de que tienen que estar pagando. Entonces, como su economía es muy alta, ellos también buscan que a sus trabajadores y a la producción que ellos hacen, darles un ingreso para que se puedan apoyar y no todo el impuesto se le vaya al gobierno. Y bueno, eso sería todo.
entendido de los indicadores económicos. Hasta luego. Bueno, pues en la clasificación de Fundación Tenencia pues nos comentaba que en los indicadores económicos o a evaluar era el mismo sentido en la economía. Si la evolución de la economía era positiva, pues entonces la evolución también es, o si es negativa, la evolución también era negativa. En los indicadores pues económicos contra ciclos se evolucionaba en sentido opuesto en la economía en general. Por ejemplo, pues la tasa de desempleo aumenta en cada economía. Cada economía pues, iba cada vez más mal. En la clasificación de funcionamiento en el ámbito económico pues eran los indicadores económicos más relevantes en el estudio de la evolución de la economía. También en los indicadores económicos era también para encontrarnos así la tasa de actividad, en la tasa de ocupación, etc. Y pues eso sería todo, espero y les quede un poquito claro. Bueno, pues buenos días, más que nada. El tema que les voy a presentar es indicador económico, el cual pues nos mencionaba que un indicador económico es un tipo de dato de carácter específico o estadístico sobre la economía que pues nos permite realizar un análisis en la situación o rendimiento en la economía del pasado o con presente. En muchos casos esto sirve las precisiones sobre la futura evolución económica. En otra utilidad de indicadores económicos es el estudio pues de los ciclos económicos. Nos mencionaba que pues, los indicadores sociales son estadísticas de una serie estadística o cualquier forma de indicación que nos facilita en dónde estamos o hacia dónde vamos o dónde queremos dirigirnos con respecto a determinados objetivos. También las metas, así como evaluar programas específicos o determinar pues su impacto. En su origen epistemológico pues nos mencionaba que pues la primera de ellas era indicador, pues era una palabra derivada del latín, concreto al verbo indicare. Por otro lado pues tenemos lo que era económico, que pues es una palabra derivada del griego que tenía constante con 3 trastes, que el primero era oikos, cuya traducción es casa, nomos, lo cual puede transcribirse como regla o ley, o sufu que era eikos, se reflejaba relativo a. En la clasificación de indicadores económicos pues también teníamos como el económico relatado, también denominado como English Langing, que era en este grupo pues nos encontrábamos a los indicadores cuyo valor pues era cambiando la economía. Indicadores económicos adelantado pues era el líder denominado Langing, igual que cuyo valor pues experimentaba un cambio en la economía general. Este tipo pues eran indicadores pues, muy útiles a predecir deselatorios en la economía pues general en un sector concreto. Por ejemplo pues los índices de la entrada de pedidos en la industria